La Voz de América presenta. A 3 semanas de las elecciones, Trump y Harris se lanzan a la conquista del voto de los varones afroamericanos. Estados Unidos exhorta a Israel a mejorar la situación de los civiles en Gaza. UNICEF advierte que 2 millones de niños con desnutrición severa enfrentan riesgo de muerte. Y un informe de la ONU acusa a Maduro de presuntos crímenes de lesa humanidad y fraude electoral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Los afroamericanos, en especial los hombres, son ahora el enfoque de las campañas de Kamala Harris y Donald Trump. Según encuestas, Harris tiene importante ventaja entre la población, pero Trump casi triplica el respaldo de ese electorado respecto a las elecciones pasadas. Laura Sepúlveda nos cuenta. No son un monolito y su apoyo debe ganarse con políticas, retórica y desempeño. Buscando asegurar el apoyo que han dado a demócratas en las últimas 2 elecciones, Kamala Harris lanzó una propuesta económica dirigida a hombres negros, en la que promete opciones laborales al ver la economía como un tema crucial. Hemos tenido un camino accidentado en la democracia y lo que suceda a continuación en las elecciones de noviembre es extremadamente importante para determinar si podemos mantener nuestras mejores y más fuertes instituciones y tener una mayor prosperidad compartida en el futuro. Ambos candidatos han mostrado a lo largo de la última semana un enfoque en la población hispana y negra, siendo comunidades que podrían darles la llave a la Casa Blanca. Trump sostendrá esta semana en Miami un foro con votantes hispanos indecisos, tal como lo hizo Harris la semana pasada en Las Vegas. La demócrata se refirió a comentarios recientes de Trump. Considera enemigo de nuestro país a todo aquel que no lo apoya o que no se doblega a su voluntad. Periodistas cuyas historias no le gustan, funcionarios electorales que se negaron a hacer trampa rellenando papeletas adicionales y encontrando votos adicionales para él, jueces que insisten en seguir la ley en lugar de doblegarse a su voluntad. Entre tanto, Trump avanza en promesas de campaña que no limita a un cargo presidencial y se refiere a la guerra de Ucrania. Biden no ha hecho nada al respecto, ni siquiera ha hablado con Putin en más de un año. Creo que puedo ponerle fin como presidente electo. En otras palabras, antes de asumir la Casa Blanca, tengo que evitar que la gente muera. Más de 71,000 participaciones se registraron este martes en Georgia tras la apertura del voto temprano. 42 estados ya tienen de alguna forma abierta esta opción. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y a 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris intentan llegar a los pocos pero muy decisivos votantes indecisos que podrían marcar la diferencia, en especial en los estados péndulo. Ángela González nos tiene el siguiente informe. Con la votación anticipada ya en marcha en muchos de los 50 estados, algunos estadounidenses ya están eligiendo a su presidente. Pero todavía quedan votantes que dicen estar indecisos entre Donald Trump y Kamala Harris. Solo quiero ver y entender quiénes son, y realmente ambos lados no han estado demasiado involucrados y son nuevos en todo el clima político. Ambos vienen de orígenes interesantes y diferentes. Los votantes indecisos representan aproximadamente el 3% del electorado, según encuestas de opinión pública. Las campañas dirigidas por Harris y Trump están convenciendo a algunos votantes indecisos, dice este politólogo. La población de votantes indecisos se está reduciendo. La mayoría de las personas se decidirán antes del día de las elecciones y lo que realmente importará será el resultado de la movilización sobre el terreno del Partido Demócrata y el Partido Republicano, en lo que probablemente será una elección extremadamente reñida. Trump y Harris tienen diferentes desafíos para convencer a los votantes indecisos. Él necesita asegurarles a los estadounidenses que, en primer lugar, respeta el Estado de Derecho, que no se volverá loco ni caótico si se convierte en presidente. Ella, por otro lado, tiene menos experiencia. Hace unos años adoptó posiciones mucho más liberales que las políticas que defiende ahora, por lo que tiene que asegurarles a los votantes que la Kamala Harris de hoy será la que tendrán como presidenta. Ángela González, Voz de América. La crítica situación humanitaria en Gaza ha llevado a Estados Unidos a expresar la profunda preocupación de la administración Biden y solicitar a Israel acciones urgentes. Celia Mendoza, ahí te vemos con nosotros. Celia, ¿qué más plantea la misiva enviada por Estados Unidos a Israel?
Carolina, realmente lo que están buscando es que se cumplan los acuerdos que ya se habían establecido en el mes de abril, cuando se había reducido el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. 350 camiones diarios es una de las primeras peticiones que hace el gobierno estadounidense, pero tiene una larga lista que se debe cumplir antes de los próximos 30 días. El Departamento de Estado confirmó el envío de una carta diplomática escrita por Anthony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de Defensa, a Israel para expresar una profunda preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza y pidiendo acciones concretas en los próximos 30 días. El secretario, junto con el secretario Austin, pensaron que era apropiado dejar claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacer nuevamente para ver que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a subir. Ya hoy están en niveles muy bajos y dejaron claro que habrá consecuencias si no lo hacen. Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, evitó precisar cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, reiteró que la falta de acción para mejorar el acceso de ayuda humanitaria violaría la ley estadounidense, algo que, de acuerdo con la política de Estados Unidos, pondría en riesgo la asistencia militar a Israel. Israel no ha respondido públicamente a esta misiva, pero han sido claros sobre su posición frente a las peticiones de la administración Biden. Escuchamos las opiniones de Estados Unidos, pero en última instancia tomaremos nuestras propias decisiones finales basadas en nuestro propio interés nacional. Ese siempre ha sido el caso. Ese es el caso de cualquier país que se preocupa por la seguridad de sus ciudadanos, y así sigue siendo ahora. Un día después de que se enviara la carta, fechada el 13 de octubre, el gobierno de Israel reportó la entrada de 30 camiones con ayuda humanitaria por el cruce de Erez. Agencias de las Naciones Unidas han denunciado las medidas impuestas por Israel desde agosto, cuando, según James Elder, vocero de UNICEF, empezaron a haber fuertes restricciones. Día tras día, la situación de los niños empeora aún más que el día anterior, y eso continuará mientras sigan los bombardeos y mientras se mantenga las que hasta ahora probablemente son las peores restricciones impuestas sobre la ayuda humanitaria. El vocero del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos sigue en comunicación constante con Israel para determinar cuándo podrían realizar un ataque, y tienen garantías de entendimiento que no tendrían como objetivo militar ninguno de los lugares nucleares ni tampoco las plantas petroleras. Al mismo tiempo, expresó el hecho de que Estados Unidos le ha reiterado a Israel que no está de acuerdo con los bombardeos en Beirut. Gracias, Celia. Seguiremos pendientes de lo que acontece en la región. Mientras, UNICEF advirtió este martes que casi 2 millones de niños con desnutrición severa enfrentan un riesgo de muerte debido a la falta de fondos para comprar alimentos terapéuticos. La organización ha hecho un llamado urgente para recaudar 165 millones de dólares. Alex Segura nos amplía. La desnutrición severa en niños menores de 5 años sigue siendo alarmante en muchos países, causada por conflictos, crisis económicas y el cambio climático. La falta de alimentos terapéuticos, conocidos como RUTF, está dejando a millones de niños sin el tratamiento vital que necesitan. En el Cuerno de África, al menos 10 millones de niños enfrentan una grave sequía. Más de 1.7 millones de ellos sufren desnutrición severa, como algunos de los niños que buscan tratamiento en este hospital de campaña. En países como Mali, Nigeria, Níger y Chad, los alimentos terapéuticos ya se han agotado o están por agotarse. Camerún, Sudán y Pakistán también podrían quedarse sin ellos a mediados de 2025. Esa brecha de financiación es muy crítica en esos países, por lo que estamos advirtiendo que tenemos que abordarla y cerrarla. En Chad, donde el gobierno declaró una emergencia alimentaria en febrero, más de 500.000 niños sufrirán desnutrición severa este año. También tenemos que pensar en las soluciones financieras a largo plazo que tenemos. La situación es crítica, advierte UNICEF. Cada uno de esos niños necesita atención inmediata para evitar daños duraderos a sus cuerpos, sus cerebros en desarrollo e incluso la muerte. Desde 2022, UNICEF ha recaudado más de 900 millones de dólares con su plan No Time to Waste para expandir sus programas de nutrición, pero la crisis continúa. Alex Segura, Voz de América.
Avanzamos. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentó hoy un informe que revela presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro antes, durante y después de las elecciones presidenciales de julio. Para conocer los detalles, vamos en vivo con Jacopo Lucci. Adelante, Jacopo. Carolina, este informe da seguimiento al que fue publicado en septiembre y amplía detalles sobre cómo el gobierno de Maduro presuntamente cometió, por ejemplo, asesinatos, abusos sexuales, arrestos y crímenes contra las víctimas que han sido blanco de una represión sin precedentes en Venezuela. Además, el informe hizo un llamado al gobierno venezolano para que todo esto se detenga. Las Fuerzas Armadas y grupos civiles del gobierno de Nicolás Maduro habrían cometido una serie de violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Así denunció un nuevo informe presentado por las Naciones Unidas este martes, proporcionando evidencias que sugieren que el gobierno venezolano ha incurrido en crímenes de lesa humanidad. Según la oposición venezolana, esto es muy importante. Este informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen y las pruebas para que se concrete la justicia internacional. El informe, que hizo un llamado para que el gobierno de Maduro detenga los abusos, también criticó al Consejo Nacional Electoral por no cumplir con estándares básicos de transparencia e integridad durante el proceso electoral. Una crítica a la que hizo eco otro informe técnico presentado este martes en Washington por la oposición venezolana, que asegura tener pruebas como 4 conteos rápidos postelectorales y decenas de miles de actas recolectadas para confirmar la victoria de Edmundo González en las elecciones. Y sobre un posible hackeo que evocó el gobierno. En Venezuela los resultados no se transmiten a través de Internet, se transmiten a través de una red dedicada, como dice el informe, como explicamos en la presentación de hoy, que hace imposible que pueda ser hackeado, porque es una información que va de un punto A a un punto B, no tiene una conexión por el medio. El gobierno de Maduro, hasta el cierre de esta nota, no se expresó sobre el informe de la ONU, ni sobre el que fue presentado en la capital. Recordamos que el gobierno de Nicolás Maduro ya ha duramente criticado el primer informe de la ONU sobre estas elecciones, afirmando que la misión sobre Venezuela es solamente una entidad que tiene objetivos exclusivamente políticos al servicio de Estados Unidos. Gracias, Jacopo. Y seguimos en Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro renovó a 4 altos mandos militares y ratificó al ministro de Defensa. Dijo que su meta es disuadir eventuales agresiones. Álvaro Agarra tiene esta información. En su programa semanal de televisión, el mandatario Nicolás Maduro llamó a los militares a perfeccionar el sistema de defensa del país y anunció cambios en la cúpula militar, mientras que ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, cargo que ocupa desde hace 10 años. Profundizar la fusión cívico-militar policial. Momentos bonitos, ¿eh? De igual forma, Maduro insultó a María Corina Machado al referirse a una carta que la líder opositora envió recientemente a todos los militares del país. Ofende el honor militar con las estupideces que dice. Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión. El politólogo Walter Molina atribuye los nombramientos a la necesidad que tiene el gobierno de Maduro de mantenerse en el poder, pese a no haber mostrado las actas que comprueben el triunfo del oficialismo en las elecciones del 28 de julio. Por eso hemos visto movimientos internos, amenazas y una profundización de la única herramienta que les queda, que no es poca, que es el terrorismo de Estado. Molina destacó que las tensiones internas, las purgas y los cambios de liderazgos dentro del chavismo no son casualidad, sino la consecuencia directa de este nuevo escenario político que se vive en la nación. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. En minutos, incertidumbre en Florida entre los afectados por el huracán Milton sobre los compromisos de las aseguradoras. Hacia
hacia dónde se mueven las economías de América Latina y el Caribe. En el corto plazo, obviamente, habían problemas con tasas de interés muy altos. En el largo plazo, tenemos carencias en términos de educación. 20% de nuestras empresas dicen que no pueden crecer por falta de mano de obra calificada. Y ahí sí nos está dejando el bus porque la gente no da espera, el capitalismo no da espera, la gente quiere hacer las inversiones ya y si usted no está listo, pues no llegan a su país. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la magnitud de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar el costo promedio de las pólizas de seguro. José Pernalete tiene este informe. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la envergadura de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar los costos promedios de las pólizas de seguro, de acuerdo con expertos en este mercado. La repercusión económica del pago de todos estos siniestros que están ocurriendo se vean a futuro en cuanto a aumentos de pólizas, de las primas de las pólizas de los seguros, pero eso es un impacto que se va a ver mucho más en el mediano plazo. Para tranquilidad de los propietarios, existe sobre este mercado de seguros un conjunto de regulaciones federales y estatales que garantiza el cumplimiento. La compañía de seguro, ellos tienen que comprar su propio seguro, se dice reinsurance, que es para eso, es para tener los fondos adecuados cuando tengan estas tormentas, estas catástrofes. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado de Florida contabiliza hasta la fecha más de 123,000 reclamos solicitados por daños a causa de Milton. Solo 4.8% se considera como un caso resuelto. Un impacto previsto por ambos expertos consultados es que algunas aseguradoras abandonen el estado e incrementen el costo de las pólizas. En el corto mediano plazo, las compañías de seguros, muchas están planteando salir del estado de la Florida por el asunto de la alta siniestralidad que ellos están alegando. Pero hay que tener en cuenta también el hecho de que siempre el gobierno federal, cuando se declaran las emergencias, ayuda. El ajustador Euclides Martínez estima que los daños pueden alcanzar hasta 70% del monto de la cobertura de pólizas en Florida por esta catástrofe. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al menos 92 personas siguen desaparecidas en Carolina del Norte, semanas después de que la tormenta devastara la parte occidental del estado. Según el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, la Guardia Nacional del estado sigue con los trabajos de búsqueda y rescate. Hasta la fecha ha habido al menos 118 muertes en Carolina del Norte relacionadas con el huracán Helene, lo que representa casi la mitad de las 243 muertes por la tormenta en varios estados. El huracán tocó tierra el pasado 26 de septiembre en la costa del Golfo como categoría 4 y luego avanzó por el sureste en los días siguientes. Activistas nicaragüenses critican al Banco Centroamericano de Integración Económica por otorgar nuevos préstamos al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa.
El gobierno de Nicaragua recibirá $330 millones en créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, tras varios meses sin realizar desembolsos. Con $130 millones para el mejoramiento de los servicios de agua potable, 200 millones para la estabilidad macroeconómica y monetaria del país. Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, asegura que los recursos serán destinados al mejoramiento económico del país, nicaragüenses exiliados consideran que esta entidad contribuye a la represión del gobierno contra sus opositores. Y lo que queremos decirle es que dejen de darle plata a los Ortega Murillo para que dejen de reprimir. Hace unos días, Estados Unidos anunció que votará en los organismos multilaterales por el bloqueo de todos los préstamos a Nicaragua por la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el BCE continúa otorgando financiamiento a Nicaragua. Este importante banco se ha convertido en la principal fuente de financiamiento con recursos frescos para la dictadura de los Ortega Murillo. En ese sentido, el ministro de Hacienda asegura que la línea de crédito obedece al buen récord que tiene Nicaragua. Mientras, los activistas exiliados aseguran que seguirán protestando para evitar más préstamos al gobierno de Nicaragua, acusado de violar los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. En minutos, hasta 16 binomios aspiran a la presidencia y vicepresidencia en Ecuador. Algunos se llevan las manos a la cabeza por esta elevada cifra. Enseguida les contamos. Esta semana en Visión 360. Un exagente de fronteras encuentra la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos de los mismos que por años persiguió. Ahora administra un albergue de migrantes. Les presentamos a las 3 primeras alcaldesas latinas del estado de Maryland. A veces te ven de entrar y dicen, oh, ¿cuándo viene el alcalde? Y tú dices, no, yo soy el alcalde. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? En Ecuador, 16 binomios aspiran a la presidencia y vicepresidencia en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, este alto número de candidatos genera críticas entre varios sectores de la sociedad. Néstor Aguilera nos informa. A menos de 4 meses para la próxima elección presidencial es uno de los temas de los que más hablan los ecuatorianos. Siempre Ecuador está saturado de muchos candidatos a la presidencia, eso es innegable. Me parece muy mal para un país como el nuestro que tengamos tantísimos candidatos. 16 binomios se inscribieron para participar en los comicios que se llevarán adelante en febrero de 2025. El analista Alfredo Espinosa considera la cifra muy elevada. La premisa de que más candidatos es sinónimo de más democracia es falso, es totalmente falso, ¿no? El Ecuador es uno de los países con niveles de calidad de la democracia más bajos de la región. Y afirma que para los votantes configura un escenario de incertidumbre amplio.
El daño indudablemente es el que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas, encontrarse con una papeleta, con un álbum de cromos extensos, no saber por quién votar. El consejero electoral José Cabrera destaca la obligatoriedad del debate presidencial, contemplado en la norma ecuatoriana con todos los aspirantes. Esperamos mejorar para que la ciudadanía conozca y decida por quién votar, porque sí, es complicado de un abanico de 16 coger al mejor. Los candidatos a la jefatura de Estado incluyen al actual presidente Daniel Noboa, su rival de izquierda en el balotaje en 2023, Luisa González, el empresario Jan Topic y el líder indígena Leonidas Diza. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Enseguida les contamos la historia de dos mujeres indígenas colombianas quienes se han convertido en las primeras en ejercer la profesión en medios de alcance nacional. Ya regresamos. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. En Colombia, 2 mujeres periodistas indígenas se han convertido en las primeras en trabajar en medios de comunicación de alcance nacional en su país. Yair Díaz conversó con las protagonistas. Esto representa una responsabilidad muy grande porque no solo estás tú como Eduvilia ante un micrófono a nivel nacional, ante cámara. Así relata Eduvilia Uriana el compromiso que siente al ser la primera periodista del pueblo indígena Guayú, ubicado en el departamento de La Guajira, luego de llegar al sistema de medios públicos RTBC. El periodismo, por supuesto, es un ejercicio, es un trabajo de los no indígenas. Lo hemos adoptado precisamente para visibilizar lo que es el pueblo indígena. Yo vengo de una familia muy pobre. A Eduvilia Uriana la acompaña Sandra Chindoy, oriunda del pueblo indígena Camensá del departamento del Putumayo y quien se ha convertido en la primer presentadora indígena en la televisión colombiana. Yo creo que al final tenemos la misma lucha, ¿no? Y es que yo siempre creo el rol de nosotros en los medios de comunicación va más allá de lo que uno es. Las comunicadoras esperan seguir abriendo las puertas a las mujeres indígenas para que se reconozcan más sus habilidades y el talento que muchas veces no se visibiliza. ¿Qué hay en tu región? ¿Cuáles son las voces? ¿Cuál es la diversidad de tu pueblo? No solamente estamos hablando de desnutrición, sino que ¿cuál es ese lado bonito de La Guajira? Que de aquí en adelante Colombia se acostumbra a ver en la radio, en los medios digitales, en la televisión, rostros indígenas. No bailando y danzando, no, proponiendo contenido editorial. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y se acabó la espera en el Zoológico Nacional de Washington, D.C. Este martes llegó a la capital de Estados Unidos la nueva pareja de pandas después de un largo viaje al más puro lujo asiático desde China. Qing Bao y Bao Li, como se llaman los nuevos panda, llegaron a bordo del FedEx Panda Express, equipado con comida abundante que incluye bambú y pan de maíz al vapor, además de medicamentos. Sin embargo, la llegada de los nuevos panda al zoológico no significa que el público los vaya a visitar rápidamente, y es que tendrán que esperar al menos 30 días.